Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. En las últimas horas, el nombre de Andy Ercel ha vuelto a dominar las redes sociales. Todo comenzó con una frase contundente que encendió la curiosidad de sus seguidores: Kerem Bürsin usó mi debilidad. Palabras fuertes, dichas con una calma que solo revela el peso de una historia que hasta ahora había permanecido en silencio. ¿Pero a qué se refería Andy exactamente? Fuentes cercanas aseguran que esta declaración no fue improvisada, sino el resultado de semanas de tensión y decepción. La actriz, conocida por su sonrisa constante y su actitud positiva, habría llegado al límite tras una serie de malentendidos con Kerem, su compañero de vida, y de tantas historias que los fans adoraban ver juntos. Yo creía que éramos un equipo, pero a veces el amor se convierte en una competencia silenciosa, habría dicho Andy a una amiga cercana, según los rumores. Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos aseguran que todo comenzó durante un proyecto que ambos compartían. El ambiente se volvió tenso, las discusiones comenzaron a mezclarse con las grabaciones y las miradas cálidas de antaño se transformaron en silencios fríos. Kerem siempre quiso tener el control. Yo solo quería paz, confesó Andy en un momento de sinceridad. Estas palabras se viralizaron al instante y causaron un gran impacto entre sus seguidores, que se dividieron entre quienes la apoyan incondicionalmente y quienes piden escuchar también la versión de Kerem. Por su parte, el actor no tardó en reaccionar, aunque sin mencionar directamente a Andy. En una entrevista reciente, dijo con tono enigmático: a veces la gente confunde el amor con la necesidad. Yo aprendí que cuando alguien te ama de verdad, no te hace sentir culpable por ser tú. Palabras que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las acusaciones de Andy. Un testigo que presenció una de sus discusiones más intensas contó que la actriz le gritó: no necesitaba que me salvaras, solo quería que me escucharas, mientras Kerem intentaba mantener la calma diciendo: no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros. La escena, según quienes estaban cerca, fue tan real y emotiva que algunos pensaron que se trataba de una grabación. Pero no, era su vida, expuesta sin cámaras ni luces. Lo cierto es que, tras este conflicto, ambos se distanciaron notablemente. Andy eliminó varias fotos antiguas de sus redes, dejando solo aquellas que reflejan su carrera profesional. En una reciente sesión de fotos, fue captada con una expresión serena pero distante. Cuando un periodista le preguntó si había perdonado a Kerem, respondió con una frase que ha sido repetida en todos los medios: el perdón no siempre significa volver, a veces solo significa soltar. Las redes sociales explotaron con comentarios. Algunos usuarios escribieron: Andy finalmente se liberó, mientras otros preguntaban si todavía habría una oportunidad para la reconciliación. Y es que, pese a las heridas, la química entre ellos sigue siendo innegable. Dicen que el verdadero amor no desaparece, solo cambia de forma. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa aparente calma, Andy estaba viviendo un proceso de reconstrucción personal. Según una fuente del entorno de la actriz, decidió alejarse de todo lo que le recordaba a Kerem, incluso de algunos amigos en común. Necesitaba reencontrarse con ella misma, comentó una persona cercana. Durante mucho tiempo puso las emociones de los demás por encima de las suyas. Ahora está aprendiendo a elegirse. En medio de esta nueva etapa, Andy comenzó a centrarse en su trabajo y en proyectos que la llenaran de energía positiva. Se la ha visto más activa en campañas solidarias y colaborando con nuevas marcas, pero lo más llamativo fue un detalle durante una entrevista reciente. Cuando le preguntaron si creía que el amor entre ella y Kerem había terminado por completo, sonrió levemente y respondió: cuando algo fue real, nunca termina del todo. Solo encuentra otra forma de existir. Esa frase dejó entrever que, aunque el ciclo amoroso pareciera cerrado,
aún quedaba algo no resuelto entre ambos. Por otro lado, Kerem fue visto en un evento benéfico en Ankara, donde, al ser consultado por su situación sentimental, se limitó a decir, estoy en paz con mis decisiones. Sin embargo, un periodista notó que, al escuchar el nombre de Hande, el actor bajó la mirada durante unos segundos antes de sonreír y cambiar de tema. Este gesto no pasó desapercibido, y los seguidores interpretaron que todavía hay sentimientos que no ha podido dejar atrás. Una anécdota reciente también ha generado revuelo. Durante una grabación en exteriores, Kerem habría recibido un ramo de flores con una tarjeta que decía, no todo lo que duele debe olvidarse. Aunque nadie confirmó el origen del mensaje, muchos en el set sospecharon que provenía de Hande, especialmente porque esa frase coincide con una publicación que la actriz había hecho días antes en sus redes. Coincidencia o no, la historia parece lejos de terminar. En las redes sociales, los fans continúan dividiéndose entre la esperanza y la resignación. Algunos publican antiguos clips de la pareja con mensajes como ellos fueron el reflejo del amor verdadero, mientras otros piden que ambos sigan caminos separados. Lo que está claro es que su historia sigue despertando emociones intensas. Cercanos a Hande aseguran que, a pesar del dolor, ella no guarda rencor. No me arrepiento de haber amado, le habría dicho a una amiga. Solo me arrepiento de haber callado cuando debía hablar. Esta confesión refleja la madurez con la que está enfrentando el proceso. Mientras tanto, Kerem, según allegados, ha optado por mantenerse en silencio y enfocarse en un nuevo proyecto internacional, aunque sus publicaciones más recientes revelan cierta melancolía. En una de ellas escribió, al final, todos volvemos al lugar donde comenzó todo, aunque sea en pensamientos. El público, por su parte, no deja de preguntarse si habrá una segunda oportunidad. Y es que las historias como la de Hande y Kerem no se olvidan fácilmente. Dos almas que se encontraron, se amaron intensamente y se perdieron en el camino. Quizás el destino aún tenga algo preparado para ellos. Pero, por ahora, ambos parecen caminar en direcciones distintas, llevando consigo las cicatrices de un amor que marcó sus vidas. Las personas cambian, pero los sentimientos verdaderos permanecen, dijo Hande en una de sus últimas entrevistas. Y tal vez, en esa frase, se esconda la esperanza silenciosa de un amor que, aunque roto, nunca se apagó del todo. Cuéntame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos sobre el mundo de tus estrellas favoritas.